Bien, para empezar yo quiero que pensemos en esto. Cuando en su casa usted va a recibir una visita importante, ¿cómo se prepara? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos si alguien importante viene a casa? ¿Qué tanto estrés genera en su casa que venga alguien importante a visitar? De pronto hay algunos altercados en la familia porque viene alguien importante, porque hay que tener listo todo. Piense un poquito en eso. Esa imagen va a estar allí en todo nuestro sermón, entonces empieza a pensar en eso. Y ahora imagínese que esa persona que viene de visita no avisó. Eso en Colombia es mala educación. No avisó, sino que llega de repente, de un momento a otro. Imagínese que es alguien a quien usted respeta mucho, que usted valora mucho, que usted admira. Y no solo es alguien importante, como les decía, es alguien a quien usted respeta y admira. Puede ser un buen jefe. Usted puede pensar en cualquier persona, o el mejor profesor que usted alguna vez ha tenido y le llegó de sorpresa. O un líder espiritual. O un autor. No sé cuántos tienen autores preferidos. Yo tengo autores preferidos. Yo pensé en autores que si me llegara a la casa de sorpresa como que wow, ¿cómo así? ¿Que ahora qué hago? Por ejemplo, C.S. Lewis, no sé cuántos conocen, autor de las Crónicas de Narnia. Pues para mí. Pero piense usted en alguien que llega así de sorpresa, que usted admira mucho. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? Y como les decía, la idea es tener esa imagen allí porque vamos a estar volviendo sobre esa imagen. Así que piense en esa persona que de pronto a usted como que si le llega a la casa como que no sabría qué hacer, ¿cierto? Y vamos a estar hablando de eso, de una visita inesperada. Pero vamos a tener una visita inesperada no en Colombia, porque en Colombia si nos llegan de visita de sorpresa, algunos pensamos que eso es mala educación, ¿cierto? O no nos sentimos tan cómodos. Pero en el Medio Oriente, en la cultura donde Jesús se movía, es distinta la cultura. No sé cuántos recuerdan a Jorge y a Marta Vega, que trabajan con musulmanes ahorita en Barcelona, y ellos estuvieron viviendo en Marruecos en medio de esa cultura. Y ellos nos contaban que allá la hospitalidad tiene un valor altísimo, tan alto, nos contaban ellos que si ellos estaban, por ejemplo, trabajando y tenían una fecha límite al otro día de enviar un informe y llegaba gente a visitarlos, ellos tenían que parar todo. Y el informe de malas. Si ellos no paraban y atendían a la visita, perdían cualquier conexión con la cultura, cualquier conexión con esas personas. Porque para esas personas, que alguien llegue a su casa es lo más importante que puede pasar y todo tiene que detenerse. Tanto así que la persona puede quedarse a dormir sin haber avisado, porque eso es lo que tienen que hacer, esa es la hospitalidad. Yo tuve un compañero, Nasser Abdelghani, se llama él, de contexto árabe, y cuando yo iba a la casa de él, yo sentía eso, o sea, él preparaba comida y todo, la hospitalidad para ellos es muy, 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 muy alta. Nuestra historia hoy es precisamente acerca de una visita inesperada. Entonces vamos a orar para empezar a ver nuestra historia. ¿Listo? Señor, te rogamos que nos hables a través de tu palabra, que podamos ser movidos por tu Espíritu Santo para entender tu palabra, para escuchar tu palabra, para valorar tu palabra y para obedecer tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, no les voy a ir leyendo toda la historia, vamos a ir mirando la historia de a poquitos. Está en Lucas 10, empieza en el versículo 38. Dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María, puntos suspensivos. Ahorita les cuento qué pasa con su hermana María. Como esto es una historia, no vamos a tener puntos, vamos a tener escenas. Como una obra de teatro, como esos chistes flojos de primera escena, segunda escena, ¿sí?
Así que esta es la primera escena. La primera escena es que Jesús entra a la casa más inesperada. Jesús entra a la casa más inesperada. La historia de Lucas muestra que Jesús está con sus discípulos de camino a Jerusalén y antes, en medio de todo ese caminar, llega donde estas dos mujeres. Sí, dos mujeres. Jesús, después de estar haciendo misión con sus discípulos, de haber enviado a los 72 a predicar el reino de Dios, a sanar enfermedades, a echar fuera demonios, después de toda esta historia, entra a la casa de dos mujeres. La narración pasa de los 72 a dos mujeres. Así como los 72 eran sus discípulos, estas dos mujeres, sí, también son sus discípulos. Y vamos a ver que esta historia es acerca de dos mujeres. Y es que Jesús se acerca, que Él se acerca a la casa de dos mujeres, significa que Él está rompiendo todos los esquemas religiosos, culturales de la época. Todos. Todos los prejuicios de la época son rotos por Jesús. Un maestro religioso no puede tener discípulos o estudiantes mujeres. Las mujeres nunca eran aceptadas como discípulas o estudiantes de los maestros religiosos de la época. Y esta historia nos muestra que Jesús se acerca a la casa de dos mujeres sin pergaminos, sin valor ante la sociedad. Y a esas dos mujeres Jesús, como decimos en buen colombiano, se les quiere meter al rancho. Quiere entrar a su casa, quiere entrar a hablar con ellas, quiere entrar a enseñar, a confrontar. Dos mujeres que Él visita para conocerlas en su casa, en lo íntimo de su vida personal. Así que la primera escena es esta visita inesperada. Y pensemos en esta visita inesperada y pensemos en la imagen que teníamos. Pero ahora piense que usted no es digno de recibir esta visita. Que a pesar de que esta persona llegó a su casa, todo el mundo alrededor piensa que usted no se merece esa visita, que ese profesor o el jefe o el autor, a la última persona que este personaje principal, importante debería haber visitado es a usted. Piense de pronto, no sé cuántos nos pasó esto cuando éramos niños y la habíamos embarrado con nuestros papás. Cometió una falta grave, muy avergonzado por lo que hiciste, porque de pronto dijiste una mentira en el colegio, se dieron cuenta tus papás que hiciste trampa en un examen y llega tu papá a tu cuarto después de haber hablado con el rector. ¿Cómo vamos a responder cuando llega esa visita que respetamos pero que sentimos que no somos dignos de recibir? O de pronto usted está en un país extranjero, está en medio de tratar de salir adelante, en ese país lo ven como un inmigrante que no debería estar ahí. De pronto usted es un colombiano o un venezolano o cualquier latino indocumentado en Estados Unidos y llega el embajador de Colombia a su casa. ¿Usted qué hace? Llega de sorpresa sin avisar. O le encanta estudiar. Usted estudia, es muy juicioso. Le encanta la química, por ejemplo, y está viendo química con un profesor que le encanta, pero a pesar de todos sus esfuerzos, usted es de los peorcitos de la clase. Y de pronto le llega ese profesor a la casa. ¿Cómo vamos a responder ante una visita de este tipo? ¿Qué hace usted si llega una persona tan importante como Jesús a su casa de sorpresa? ¿Qué hace? ¿Cómo lo recibe? Así que nuestra primera escena y uno de los riesgos de hablar de las historias de los evangelios es que no las sabemos de memoria, las hemos escuchado 1000 veces. Pero aquí hay algo que tenemos que lograr, y por eso la ilustración, tenemos que lograr ver que Jesús llegue a la casa de Marta y María a cenar con ellos de sorpresa. Eso es inesperado para los discípulos, para Marta, para María y para todo el mundo alrededor. Y si Jesús llega a tu vida así, ¿tú qué vas a hacer? Nosotros escuchamos hablar mucho de Jesús, algunos de nosotros lo seguimos, pero llega un momento en el que Él quiere entrar a nuestra casa. Hay un momento en la historia de nuestra vida que Jesús entró en nuestra casa o que entra a nuestra casa. Y piense hoy, en estos momentos de su vida, Él puede estar entrando a su casa.
Puede ser que Jesús se está acercando a tu vida y está tomando la iniciativa de acercarse a tu vida. ¿Y cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo vas a responder? ¿Sientes que es una visita inesperada, que no eres digno? ¿Cómo vas a responder? Lo primero que vemos acá es que Jesús toma la iniciativa por encima de nuestro propio sentido de valor, por encima de lo que la sociedad diga. Jesús se acerca a cualquiera. A cualquiera. La única condición para que Jesús nos busque, la única condición para que Jesús nos busque en nuestra casa, en nuestra vida, que llegue, que irrumpa, es que seamos seres humanos. No hay ninguna otra condición. Jesús en los evangelios rompe y rompe y rompe esquemas de la sociedad y de la religión. Una de las cosas que últimamente, no sé cuántos han visto de shows en Los Elegidos, una de las cosas que me gusta de Los Elegidos es que a mí me ha logrado conectar con lo revolucionario que fue Jesús. O sea, si Jesús se acercó a gente que ninguno de nosotros hubiera dado un peso por ellos. Y cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, realmente cuando Jesús se acercó a nuestra vida, la sociedad y aún nosotros mismos no dábamos un peso. Pero Jesús se acerca. Jesús entra a tu vida, entra a tu casa. ¿Y tú qué vas a hacer? Jesús te muestra su amor a pesar de que puedes sentir que no eres digno, a pesar de la que la sociedad puede decir que no eres digno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas a responder? Segunda escena, 2 tipos de respuestas frente a esta visita inesperada. Dice el versículo 38, 39, María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Ante semejante visita, que ya tratamos de entenderla, hay 2 respuestas. La de Marta, que además es la dueña de casa, el relato dice que se acercó a la casa de Marta, no era de Marta y María, Marta era la dueña, y la de María, que seguramente era la hermana menor. Marta, ¿qué hace? Marta se dedica a atender, se dedica a organizar para que todo el mundo esté cómodo. Recordemos que no solo está Jesús con los 12, y además recordemos que en esa cultura, como les expliqué, la hospitalidad es un valor altísimo. Así que Marta está haciendo lo que la sociedad dice que tiene que hacer. Ella es la dueña de casa. Como dije, el relato dice que era la casa de Marta. Por eso Marta está súper ocupada con los preparativos de la gran cena, porque dice que es una gran cena. Marta está organizando todo. El mismo evangelio nos muestra muchas otras cenas. Jesús le encantaba ir a comer con la gente. Él le encantaba llegar de improviso a casas o organizar cenas, como le dijo a Jesús, que hoy voy a comer contigo en la casa. O sea, a él le encantaba llegar a las casas a comer. Le gustaba como a mí la comida. Marta está haciendo lo que le toca hacer para que haya una gran cena. Marta está cumpliendo las expectativas que hay sobre ella. Pero María responde distinto. María se sienta a escuchar a Jesús. María no está pensando en preparativos, ni en cena, ni en Marta. Ella solo está pensando en ¿quién? En Jesús. Ella está aprovechando semejante visita. O sea, ella sí sabe quién llegó. Ella quiere escuchar. Jesús es tan importante para ella que quiere exprimir al máximo su visita. A diferencia de Marta, María no piensa en nadie más, ni en los discípulos, ni en las expectativas de la sociedad. Ella solo está pensando en que Jesús está en su casa y hay que escucharlo. En ese momento, el mundo para María se paró. Su atención está completamente en Jesús. Ahora, en esa época, las mujeres no podían sentarse a escuchar a maestros religiosos. Pero María se sentía tan segura con Jesús que se sintió digna de sentarse a escuchar. María es un personaje maravilloso y no vamos a hablar ahorita de ella, pero María estaba cautivada por el amor de Jesús.
Volvamos a nuestra escena imaginaria. ¿Cómo responderíamos ante nuestra visita inesperada? ¿Seríamos como Marta y nos dedicaríamos a servir la mesa, que todo esté lo mejor organizado para que todos estén cómodos? ¿O como María, nos sentaríamos al lado de la visita inesperada y le sacaríamos todo el jugo posible? Y solo para ir adelantándonos un poquito, ¿qué creen que nuestra visita esperaría de nosotros si llega este personaje tan importante, al que respetamos tanto, y llega de sorpresa? ¿Qué será que está esperando de nosotros? Si alguien que admiramos nos llega de sorpresa, ¿qué esperaríamos? ¿Qué esperará él? ¿Que le demos la mejor comida o que escuchemos lo que tiene para decirnos? Segunda escena, dos tipos de respuesta frente a una visita inesperada, y ahora pensemos en cómo esto aplica a nuestra vida. ¿Cómo vamos a responder cuando Jesús llega a nuestra vida? Si ya creemos en Él, ¿cómo vamos a responder cuando somos conscientes de que Jesús se ha acercado a nuestra vida, que Jesús está allí siempre, como dice en Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está todo el tiempo tocando a nuestras puertas. Así ya creamos en Él, así ya lo hayamos decidido seguir y estemos caminando con Él. Él está todos los días allí, buscándonos. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a organizar todo en nuestra vida para que Él esté cómodo y la sociedad vea que cumplimos las expectativas de la sociedad. Vamos a organizar todo para mostrar que nuestra vida es digna de que Jesús esté allí y entre en nuestra casa, o vamos a parar todo para escucharlo. Vamos a valorar realmente quién es Jesús. Vamos a entender que no merecemos que nos visite, y entonces vamos a ver eso como lo más maravilloso que puede haber pasado y nos vamos a sentar a escucharlo. Siéntate y escucha. Oye tú, como le pusimos a este mensaje, oye, siéntate y escucha. Jesús está hablando. Y esto no solo aplica, como decía ahorita, para los que están explorando quién es Jesús, los que todavía no están seguros, esto también aplica para los que ya lo seguimos. Nuestra vida está en modo automático, organizando toda nuestra vida para que se note que hacemos las cosas bien, o nuestra vida para que se note que somos cristianos, para que se note que estamos bien organizados, o en el modo de asombro, de wow, Jesús se acercó a mi vida, Jesús vino a mi casa, tengo que escucharlo. Qué maravilla que Él se haya acercado, tengo que sentarme a escucharlo. Estamos en modo, organicemos todo para que se note que Jesús está con nosotros, o estamos en modo de, qué privilegio, qué sorpresa, qué maravilla, Jesús está en nuestra vida, escuchémoslo. ¿Cómo está nuestra vida? Tercera escena, la respuesta inesperada. Frente a esta visita inesperada, primera escena, hay una segunda escena, dos respuestas distintas, y la tercera escena es la respuesta inesperada. Sigue el pasaje y dice, entonces se acercó a Jesús y le dijo, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada, escuchándote, perdiendo el tiempo? Bueno, eso se lo agregué yo. Esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo. Dile que venga a ayudarme. La respuesta inesperada de Marta. Este es el momento crítico de la historia. Jesús entra a una casa de manera inesperada. Jesús le da valor a dos mujeres de manera inesperada. Estas dos mujeres responden de dos maneras distintas. Y aquí llegamos a la crisis. Marta dice, Jesús, María tiene que venir a ayudarme. ¿Cómo así que está ahí sentada escuchándote? Ahora vemos el corazón de Marta. Ahora vemos por qué servía y para qué servía. Marta se queja ante Jesús. Marta no estaba sirviendo desinteresadamente. Ella estaba sirviendo para ser vista. Para Marta, esta no solo era una visita inesperada, era una visita inconveniente de alguna manera.
Jesús había llegado con sus discípulos y eso significaba más ocupaciones. Era un inconveniente. Ella era la dueña de casa y las cosas tenían que verse bien. Marta no solo quería que la visita estuviera cómoda, que Jesús estuviera cómoda y que hubiera una gran cena. Ella quería quedar bien ante la sociedad. Ella quería quedar bien ante los demás. ¿Ven lo irónico que es esto? Jesús rompe todos los esquemas de la sociedad para acercarse a esta casa, rompe todas las normas sociales al entrar a la casa de dos mujeres y considerarlas como dignas de escuchar su mensaje, considerarlas como sus discípulos. Y una de ellas responde buscando quedar bien. No sé si logran ver la ironía, ver lo extraña y lo poco coherente que es la respuesta de Marta. Marta estaba ansiosa y preocupada por lo que tenía que hacer para Jesús y se le había olvidado que la visita de Jesús era una visita inesperada a la casa de unas mujeres que no deberían recibir visitas de maestros religiosos. Marta se había olvidado de que no era digna de que Jesús la hubiera visitado, que ella no tenía nada para ser digna de recibir a Jesús, que el maestro había llegado a su casa. El maestro llegó a su casa y ella estaba preocupada por quedar bien, por verse bien, porque la gente viera que estaba bien. Marta recibió la presión de la sociedad y cedió. Ya que no servía a Jesús, servía a las expectativas de la sociedad. Por eso hace el reclamo. Ahora volvamos a nuestra imagen. Ahora tenemos la visita con nosotros y estamos tan ocupados y preocupados con los detalles que dejamos sola a la visita. Y además ya estamos bravos con nuestra familia y los amigos porque no nos ayudan a atender la visita. ¿Por qué estamos teniendo esta respuesta? Déjenme proponerles dos razones, puede haber otras y cada uno sabe por qué. Una puede ser porque nos importa más qué piensen de nosotros. ¿Qué piensen de nosotros los demás? Y en la misma visita, ¿qué piensen de nosotros? O dos, porque no nos hemos dado cuenta de quién vino a visitar y qué sorpresivo es que él haya venido a visitar y cuán poco dignos somos de su visita. Así que frente a esta tercera escena, la respuesta inesperada, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Que no tengamos la respuesta inesperada de Marta. El meollo del asunto aquí no es que estemos ocupados. El problema es que a veces estamos tan ocupados que no disfrutamos ni valoramos la visita inesperada de Jesús. Nuestras ocupaciones y preocupaciones nos hacen olvidar quién vino a visitar, quién vino a nuestra casa. Es Jesús. Se nos olvida tanto que hasta la reclamamos al mismo Dios porque Dios no está valorando nuestras ocupaciones y preocupaciones. Hacemos tanto por Él y Dios le hacemos el reclamo. Mira Dios todo lo que yo he hecho. Y eso tiene que ver, nos puede llevar a preguntar, ¿qué hacemos al orar? ¿Cómo oramos? ¿Qué llevamos a Dios como nuestras preocupaciones? Oramos para que nos ayude con todas nuestras ocupaciones, le reclamamos porque nadie más nos ayuda en todas nuestras ocupaciones, le reclamamos porque estamos haciendo tantas cosas para Él y su obra y Él no nos envía a nadie más a ayudarnos, le reclamamos porque hay otros que están más tranquilos y no les preocupa lo que a nosotros nos preocupa. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te pone ansioso? ¿Qué estás haciendo que te pone ansioso? Nunca se nos puede olvidar que no somos dignos de que Jesús entre a nuestra casa. La clave para relacionarnos con Jesús es ver que Él nos busca. Él toma la iniciativa. Él nos sorprende. Es el que nos buscó. Así empezó nuestra relación con Dios y así tiene que mantenerse.
Él nos buscó y nos sorprendió. A nosotros nos sorprendió que Él nos hubiera buscado, porque no nos sentíamos dignos, pero eso nunca se nos debe olvidar. Ya después de que Él está en nuestra vida, no debemos pensar que nos tenemos que ver bien. Siempre debemos estar sorprendidos de quién vino a visitar. Jesús vino a visitar. Y tenemos que estar sorprendidos ante su visita. Y entonces seremos como María. Perdón, y entonces no seremos como Marta. Porque Marta le reclama a Jesús porque no hay más gente, porque no hay más gente en un activismo frenético como el nuestro. Y no nos damos cuenta que cuando le reclamamos a Jesús porque no nos ayuda a algo, es porque ese algo es más importante que Jesús mismo. Si realmente hiciéramos las cosas para Jesús, no reclamaríamos. Estaríamos tranquilos y dejaríamos eso allí. Y los resultados, pues, son de Jesús. Finalmente, estoy haciendo las cosas para Jesús. Esta misma Marta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, hay la misma historia. Y dice lo mismo, que Marta estaba organizando, pero ahí no hay ningún reclamo, no hay nada. Hay otra historia que es cuando María, su hermana, unge a Jesús. Y dicen lo mismo de Marta. Entonces, hay que entender que Marta era así. Marta le gustaba hacer cosas y eso no tiene nada de malo. El asunto aquí, la clave, el meollo de esta historia es el reclamo. Es el reclamo. Porque Marta no estaba haciendo las cosas para Jesús, las estaba haciendo para verse bien. Cuarta escena. ¿Cómo entonces debemos responder ante una visita inesperada? Y aquí habla Jesús y Jesús resuelve todo el problema. Jesús resuelve toda esta historia tan interesante con sus palabras. Dice versículo 41, el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ante la queja de Marta, Jesús resuelve el conflicto. Ante una María que a los ojos de Marta es una haragana que no está haciendo nada, que no ayuda, que no atiende al maestro, Jesús dice de manera categórica: Marta, yo no soy una visita importante que llegó a tu casa. Yo soy Jesús, el maestro, el creador de la vida, el Señor de tu vida. Yo no vine de visita, yo vine a romper todos tus esquemas, a tumbar tu casa y a reconstruirla. Yo soy tu Señor y maestro. Eso es lo que María se dio cuenta. ¿Tú no te has dado cuenta? ¿Vas a escuchar o solo atenderme como una visita importante? Jesús confronta el corazón preocupado e inquieto de Marta, un corazón que se le olvida quién vino a visitar, que está más preocupada con los detalles que con la visita, y exalta a María, que se sienta a sus pies a escucharlo, que escoge ocuparse y preocuparse en escucharlo. María ha descubierto que Jesús es el maestro de maestros y que lo mejor que puede hacer es estar a sus pies. María escuchó también a Jesús, y ahorita lo vamos a mirar, pero María escuchó también a Jesús, que es el único personaje de todos los evangelios que preparó a Jesús para la crucifixión. Pero volvamos a nuestra imagen, Ahora nuestro invitado habla, después de todo lo que ha pasado. Nuestro invitado inesperado, importante, habla. Y ahora él nos dice para qué vino. ¿Por qué vino a visitarnos? Y si somos como Marta, se nos puede perder de vista. Podemos no escuchar la razón. ¿Por qué la visita inesperada vino? Si alguien tan importante vino de visita, lo primero que tenemos que hacer es: ¿a qué viniste? ¿Cierto? ¿A qué viniste? Una cosa es cuando alguien importante llega de visita. Otra muy distinta es cuando el médico
que estaba mirando nuestros exámenes de laboratorio, llega de improviso a visitarnos, ¿cierto? ¿Será que paramos a escucharlo? Yo creo que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué enfermedad tengo? ¿Cuál es o sea, si el médico que estaba con nuestros exámenes llega de improviso, paramos. No nos ponemos a pensar en cómo organizar los detalles. No, ¿qué pasó? ¿Por qué está aquí? ¿Alguna buena o mala noticia? Así que la cuarta escena, Jesús nos dice cómo debemos responder ante una visita inesperada, la visita inesperada de Él. Y no es responder como Marta, es responder como María. Marta necesitaba parar, sentarse y escuchar. Necesitaba dejar de hacer cosas para Jesús y escuchar a Jesús. Necesitaba dejar de hacer muchas cosas para Jesús y hacer una sola: parar, sentarse y escuchar. Muchos, incluidos, nos podemos identificar con Marta en esta historia. Nosotros estamos haciendo muchas cosas por Jesús y no paramos para escuchar a Jesús. Muchos de nosotros, en medio de la pandemia que nos obligó a parar, ¿qué hicimos? Entramos en crisis, en ansiedad o depresión o soledad. No solo porque era una situación muy compleja y lleva mucho sufrimiento a nuestro alrededor y miedos y todo, sino porque de pronto en el fondo de nuestros corazones nos enfrentamos con la realidad de que había algo en nuestra vida frente a lo que no podíamos hacer nada. La pandemia nos enfrentó a la realidad de que si nuestra vida depende de nuestra mucha ocupación, cuando paremos, cuando nos obliguen a parar, y aquí les cuento entre nosotros que no salga de aquí, vamos a parar. Algo nos va a hacer parar nuestro corre-corre. Bien sea que nos jubilemos, que estemos más viejitos, que nos enfermemos o que nos muramos, vamos a parar. Cuando paremos, si nuestras vidas dependen de nuestro hacer, de nuestras ocupaciones, entonces nuestras vidas perderán sentido, sufriremos cuando no estemos haciendo. Porque vivimos una vida tan ajetreada, ocupada y preocupada con las muchas ocupaciones que habremos perdido la mejor parte: escuchar a Jesús, al Creador del universo, que quiere entrar a nuestras vidas a pesar de nuestras vergüenzas. No importa qué tanta vergüenza sintamos, no importa qué tan indignos nos sintamos, Él nos ama y quiere entrar en nuestras vidas, y todos los días quiere decirnos que nos ama, que somos lo más importante para Él. Antes de esta historia hay dos historias que nos pueden ayudar a ver esto con un poquito más de perspectiva y de profundidad. Precisamente cuando Jesús envía a los 72, después de haber predicado y echado fuera demonios, ellos llegan felices donde Jesús y le cuentan: Jesús, mira todo lo que pasó, estamos súper contentos, se salían los demonios, la gente se sanaba, muchos la estamos haciendo, la estamos rompiendo en buen colombiano. ¿Y qué les dice Jesús? No se alegren de que los demonios se les sujetan, de que sanan gente. No se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Alégrense de que yo los amo, de que están conmigo. Eso es lo que nos tiene que, esa es la alegría principal de nuestra vida. Yo he entrado a sus casas. Alégrense de que yo he entrado a sus casas, he entrado a sus vidas. Otra segunda historia ahí antecitos, cuando un maestro de la ley le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? El judío, muy buen judío, le contesta con una oración judía que se llama la Shema. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios. La Shema era la oración de los judíos. ¿Y qué significa la Shema? La Shema es en hebreo: escucha, oh Israel. Escucha. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a Jesús. Y Él le está diciendo a Marta y a María y a los discípulos: aquí hay alguien a quien vale la pena escuchar. Y obviamente esto es todo un proceso, pero Él está allí lanzando esa bomba. Yo soy, oh Israel, escucha a Jehová, yo soy Jehová. Aquí está Jehová entre ustedes. O sea que no hay nada más importante que escucharlo. Cuando paramos y reconocemos que Jesús es Dios,
que Dios es Dios, que Dios está al frente de toda la creación, como dicen los salmos, una expresión hebrea, Selah, calle delante de Dios toda la tierra, o como dice la oración que Jesús aprendió de memoria, escucha, oh Israel, tu Señor uno es. Escucha, tenemos que parar y entender que Dios quiere hablarnos. Debemos parar y escuchar como María, para escuchar a Dios. Solo así podemos sosegar nuestro corazón perturbado y ansioso como el que tenía Marta. Así que para sosegar nuestros corazones perturbados y ansiosos, recordemos que la respuesta es que debemos parar, sentarnos y escuchar. Los que somos como Marta, o sea, los que medimos nuestro valor a la luz de lo que hacemos para Dios, debemos ser como María y parar, sentarnos y escuchar. Debemos parar, sentarnos y escuchar como hace María. Debemos parar a escuchar a Jesús. Debemos parar porque no hay nada más importante que podamos hacer que escuchar al Creador y sustentador del universo. Es la primera y más importante actividad que debemos hacer. Cuando paramos y escuchamos, entendemos que no somos los amos del universo, ni los responsables de que el universo funcione. Cuando paramos y escuchamos, aceptamos nuestros límites, nuestra humanidad, y le decimos a la sociedad, hay alguien más importante que yo mismo. Dios está en control. Si yo paro, el universo no se detendrá. Cuando paramos y escuchamos, confrontamos al ídolo de nuestra sociedad occidental que dice que valemos por lo que hacemos y lo que producimos y cuánta plata tenemos. Pero lo que la Biblia dice y lo que Jesús dice es que valemos porque Dios nos ha dado un valor tan incalculable que vino a morir por nosotros. Y solo vamos a poder recordar eso si paramos y escuchamos a Dios decirnos quién es Él, cuánto nos ama, cuáles son sus planes y cuánto valemos para Él. Jesús no quiere que lo consideremos importante en nuestra vida. Él quiere que nos sentemos a escucharnos como el que tiene palabras de vida o muerte si no lo escuchamos. Tenemos que sentarnos, estar bajo su autoridad como maestro y ponerle toda la atención porque Jesús es el creador del universo. Tenemos que escuchar como María. Cuando Jesús llega a nuestra vida, su invitación es a que lo escuchemos como el maestro del universo, la autoridad sobre nuestras vidas. Como dijo una amiga predicadora sobre este mismo pasaje, mujer, lo mejor de Cristo lo tienes cuando escucharlo te detienes. Lo mejor de Cristo lo tienes cuando escucharlo te detienes. Y bueno, de pronto tú no eres mujer, de pronto tú eres cualquier cosa, pero lo mejor de Cristo lo tienes cuando escucharlo te detienes. Tú que eres, no sé, médico, ingeniero, venezolano, pecador, homosexual. Miren, no importa cómo estemos, adúltero, no importa todo lo que tengas en tu vida, si tú dejas que Jesús entre a tu vida, no hay nada mejor que escucharlo. Jesús rompe todos los esquemas y quiere venir a tu vida y transformar tu vida. La vida, y esto es muy importante, la vida no es una balanza, no es donde... Pienso que hay dos figuras que no nos sirven. O vemos la vida como una balanza donde hay que equilibrar mi vida personal, mi familia, mis hijos, bueno, mil cosas. O como esas personas que hacen malabares con 5 pelotas al aire y están tratando de mantener las 5 pelotas andando. Esa no es la imagen que vemos aquí. La imagen que vemos aquí es más que la vida, es como un gran barco. Un gran barco. ¿Y qué sostiene a un barco? ¿Qué hace que un barco no se voltee en medio de la tempestad? El peso que tiene ese barco. La quilla profunda que tiene que entrar más que lo que está en la superficie. Y ese peso es escuchar a Jesús diciendo, te amo, quiero transformarte, morí en la cruz por ti. No importa qué tan
vergonzante y vergonzosa sea tu vida. Así que para terminar, recordemos las 4 escenas. Primera escena, una visita inesperada. Como decía ahorita, llena ese espacio con cualquier adjetivo. La realidad es que Jesús está entrando a la vida de usted, así usted sea ingeniero, médico, tal, o hippie, o pandillero, o guerrillero, o paraco, o adúltero, divorciado, pobre, ricachón. Miren, no importa, Jesús rompe todos los esquemas de la sociedad y entra a la vida de las personas para ver cómo respondemos. Él está allí. Por eso dice Romanos 5:8 más, Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando nos portábamos bien, Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, ¿cierto? No, dice Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mires, este tema de que Jesús entra a la casa de Marta y María, de que Jesús entra a nuestra vida, no es una historia bonita, es una realidad. Dios vio a la humanidad en pecado y rompió lo que nos separaba de Él y se hizo hombre en Jesús. Ninguno de nosotros era digno de que Jesús viniera a morir en una cruz por nosotros. Él tomó la iniciativa. Así que la primera escena es esa visita inesperada. No importa qué tan vergonzosa sea tu vida, si Jesús está llamando a tu vida, Él quiere que escojas la mejor parte, sentarse, escucharlo, amarlo, arrepentirse, pedir ayuda, y tendrás algo que nadie te puede quitar. Saber de que a pesar de que Jesús te conoce, te ama y quiere ser tu maestro. En una sociedad que construye su identidad en las ocupaciones y el éxito, Jesús nos invita a construir nuestra identidad escuchando su voz que nos dice, te amo tanto que estoy dispuesto a ir a una cruz por ti. Jesús demanda de estas 2 mujeres lo mismo que de cualquier otro discípulo. Jesús está mostrando a María como un discípulo ejemplar. Una mujer es su mejor discípulo en esta historia. Marta, otra mujer, debe aprender a ser una mejor discípula. Son 2 mujeres. Son 2 mujeres. ¿Podemos ver el escándalo de esta historia para la época? No lo podemos ver, pero ese es el peso de esta historia. Jesús rompe con todos los esquemas y se acerca. Lucas quiere que estemos seguros de que la historia de Jesús es verdad y animarnos. Y podemos ver cómo que existan 2 mujeres en medio de la historia, testigos de Jesús, y que lo hayan recibido en su casa con 2 reacciones tan diferentes pero tan familiares, nos muestra que Jesús fue real y además que Él es Dios, Él es el Maestro. Él vino a nuestra vida a pesar de que la sociedad diga que no puede venir a nuestra vida. Segunda escena, 2 tipos de respuesta frente a una visita inesperada. Si Jesús viene a tu vida o si ya está en tu vida, ¿cómo vas a responder? ¿Como María, escuchando, o como Marta, organizando todo? Tercera escena, la respuesta inesperada. Que no hagamos lo que hizo Marta, que no la embarremos y organicemos nuestra vida para que se vea bien ante la vista de Jesús. Jesús no quiere que nuestra vida se vea bien. Él quiere entrar a nuestra vida y revolucionarla. Cuarta escena, ¿cómo debemos responder? Jesús lo dijo, debemos sentarnos y escuchar a Él como creador del universo. Imagínense que esta María escuchó tan bien a Jesús, le puso tanto cuidado que fue el único discípulo en toda la historia de los evangelios que entendió, aceptó y preparó a Jesús para la cruz. Todos los demás discípulos se opusieron a la cruz. María lo ungió y lo preparó para la muerte. Así que si lo escuchamos bien, podemos escuchar cosas maravillosas. Y de pronto podemos escuchar por primera vez que nos ama tanto que en la cruz estuvo dispuesto a venir a nuestras vidas. Así nuestra vida estuviera hecha un desastre. Que lo único que tenemos que hacer es escuchar su voz, diciéndonos que nos ama y que por eso vino a morir por nosotros. Que su visita es tan maravillosa.
que toda la vida debemos aprender a sentarnos a escuchar, porque el Creador del universo nos ama. Miren, Jesús nos ama tanto que estuvo dispuesto a morir en una cruz por nosotros. Y tenemos que ser tan transformados por Jesús que Él tuvo que morir en una cruz por nosotros. Escucharlo es someternos a su autoridad y es pedirle que nos ayude para cambiar. Pero no necesitamos organizar nuestra casa para que Él venga. Necesitamos valorar su visita y permitir que Él transforme nuestra casa. Si el Creador del universo nos ama y si el Creador del universo viene a tu casa, ¿vas a sentarte a escuchar o te vas a dedicar a organizar todo? Oremos. Señor, te necesitamos profundamente, profundamente. Realmente necesitamos escuchar tu voz. Recordar que nuestro valor viene de tu voz, de tu enseñanza, de tu amor, de tu bondad. Permítenos, Señor, escucharte, parar a escucharte. No permitas que estemos en tanta ocupación que no paremos a escucharte, porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Amén.